Bienvenidos, queridos oyentes. Hemos traído una nueva edición de nuestro programa en medio de esta crisis pandémica, junto a mi compañero Juan Carlos Cortés. Así es, Julián. Quisimos traer algo refrescante. Para este episodio decidimos entrevistar a Juan Carlos Pérez, actual director del programa Mundo Rural de la emisora La Sergio Radio. Juan Carlos Pérez, a lo largo de los años, ha cultivado una extensa carrera en los medios y desde hace más de una década como docente universitario. ¿Cómo ha desarrollado su trabajo periodístico en Colombia? ¿Qué retos, aprendizajes y tensiones ha afrontado su profesión? Acompáñanos en este viaje por la carrera de Juan Carlos, a la luz de algunas de las principales teorías de periodismo, las cuales son el concepto de capital, producción de noticias, gatekeeping, nuevos medios, el concepto de élite y la ética en el periodismo. Oriundo de Villarrica, Tolima, campesino de nacimiento y periodista de corazón, vivió hasta los 16 años en su pueblo y luego, por iniciativa de su madre, toda su familia viajó a Bogotá en búsqueda de un futuro mejor. Se ha destacado como corresponsal de RCN Radio en Ibagué, redactor económico y director de noticias en Todelar y Caracol Radio. También hizo parte del primer equipo periodístico de CNI junto a Yamid Amat, y en los últimos años ha desarrollado paralelamente su labor como docente en las universidades Sergio Arboleda, La Sabana y Uniminuto. Para comenzar, queremos hablarles del concepto de capital, propuesto por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. En términos sencillos, el capital es el bagaje o experiencia particular que una persona tiene y que le permite participar en diversos campos. Aquí revisaremos su incidencia en el campo periodístico en el cual Juan Carlos Pérez se ha insertado. Existen 5 formas de capital. El primero, el capital social, que se refiere a las personas con que el individuo tiene una relación, que han incidido en su desarrollo laboral y personal, que le han dado conocimiento o le han ayudado a cumplir sus metas. Para Juan Carlos, su capital social ha sido su familia, quienes han sido su impulso de vida, especialmente su madre, quien fue la que los impulsó a mudarse a Bogotá, y sus hijas. Bueno, no, mi madre creo que nos veía un talento muy grande, la verdad, a todos. Eso nos lo dijo a cada uno, ¿cierto? Mi madre hermosa, que vive todavía, gracias a Dios, mi padre también vive todavía, nos dijo que es que nosotros nos merecíamos un mejor futuro, que nos explicó mucho tiempo después, cuando estábamos más grandes, que ella no se imaginaba que nosotros, si nos quedábamos en Villarrica, no íbamos a progresar. Ella dio ese paso y compra esa vivienda que todavía es la casa de mis padres, que está localizada en el barrio Bonanza de aquí de Bogotá, y empezamos a estudiar en el Colegio Minuto de Dios los 4. Como le decía, somos 2 hermanas, 2 hermanos y todos somos profesionales. Tengo 2 hijas. La mayor tiene 26 años, se llama María Alejandra. La menor tiene 22 años, se llama Juanita. María Alejandra es una comunicadora periodista egresada de esta universidad. Trabaja hoy en día como periodista en una agencia de publicidad, hace de copywriter. Juanita está terminando la carrera de artes visuales en la Universidad Javeriana. De mis padres también me siento orgulloso. Mi padre también toda su vida ha tenido que ver con el sector agropecuario. Se pensionó en la Caja Agraria, fue auditor nacional de la Caja Agraria, recorría todo el país y con mucha frecuencia nos llevaba a esas correrías. O sea, estábamos en el campo visitando fincas y demás. Mi madre, un ama de casa, que después cuando llegamos a Bogotá ella también se pone a trabajar en ventas. Y de ella recuerdo con mucho cariño lo que hacía cuando nosotros vivíamos en Villarrica. Me parecía en ese tiempo que era muy bello, pero cuando después entendí que era lo que ella hacía, dije, no, esto es espectacular. En mi casa siempre había los fines de semana mucha gente. Era una casa grande y había una mesa más grande que esta. Aquí tenemos, 6 sillas, allá había como unas 8. Y yo veía muchas personas con quienes compartíamos, algunos profesores de nosotros, otros compañeros de estudio, y estábamos hablando y yo empezaba como a preguntarme qué va a pasar con ellos y ahorita llega la hora del almuerzo y con que irán, ¿cómo les decimos que se vayan o qué? No, mi mamá llegaba y nos llamaba a todos y todos a almorzar. Y nunca escuché a mi mamá diciendo que renegando por eso, no, lo hacía con mucho cariño, con un amor muy grande, y nosotros no somos unas personas adineradas. Entonces yo creo que también es gratuito que yo trabaje con temas del campo y que además trabaje con el tema de ciudadanías, que me importe tanto la gente y ayudar a construir una mejor sociedad. Entonces ahí tengo grandes influencias de mis padres, de mis hijas
de mi ex esposa Marta Lucía, que también era o es comunicadora periodista, y de mi actual esposa Edna, que es ingeniera agrícola. Aprendo también mucho de ella todos los días. También cabe resaltar que el capital social se relaciona con aquellas personas que ayudan a un periodista a crecer profesionalmente. Para Juan Carlos, su desarrollo y despegue profesional en los medios se lo debe al exdirector de Todelar, Edgar Artunduaga. En 1987, cuando Juan Carlos quería incursionar en Bogotá como periodista, acudió a Todelar en busca de su primera oportunidad. Y luego de días de espera, Edgar decidió darle el chance de mostrar de qué estaba hecho, al ponerle la tarea de que se fuera a buscar una noticia judicial, la grabara y editara él mismo para luego enviársela. El trabajo fue tan bien hecho que 2 días después lo contrataron. Durante su estadía en Todelar, Artunduaga fue quien le designó, luego de un conflicto entre 2 periodistas por quién cubriría el área económica, la tarea de convertirse en un redactor económico. Sin saber de ese tema, de cómo redactar una nota de ese estilo o algo parecido, a Juan Carlos le tocó sumergirse en un mar desconocido. Pero si no hubiera sido por esa oportunidad, jamás hubiera sabido cuál era su verdadera pasión por el periodismo. Un año después, Caracol Radio lo contrata como redactor económico. Sin embargo, Juan Carlos recalca que tuvo otros grandes maestros que constituyeron parte de ese capital social. Yo he estudiado la economía empíricamente. Me he preparado durante muchos años para, en la medida de lo posible, ser un buen informador o periodista económico. Pero eso fue, en su momento yo lo califiqué como un accidente. Porque resulta que Edgar Artunduaga, cuando me dice, bueno, va a trabajar con nosotros, de una vez me dice, mire, usted viene de Ibagué, usted cubre de todo, porque yo conozco eso. En las regiones, aquí en Bogotá, hay fuentes especializadas. En las regiones nos toca cubrir de todos, porque yo vengo del Huila y del Tolima también. Hago un paréntesis ahí, porque es importante este dato. Edgar Artunduaga falleció el año pasado, y el año pasado yo me enteré que él era de Villarrica, Tolima. Nunca me dijo. Y después entendí por qué me trató con tanto cariño. Yo no sabía, o sea, yo creo que la llamada y todo tuvo mucho que ver con eso, y él sí dijo una vez en un consejo de redacción, dijo, mire, yo recibí a Juan Carlos acá porque cuando él llegó a pedirme trabajo, yo me vi reflejado, yo era el mismo, así mechudo como él, vaciado, sin un solo peso en el bolsillo, así llegué yo a Bogotá, y a mí me dieron una oportunidad, entonces por eso yo le di la oportunidad a Juan Carlos. Me dijo, pelado, véngase para acá, que lo necesito urgentemente. Me fui para allá, para la casa, me senté, y me dijo, mire, usted estaba ahí, esos 2 periodistas estaban peleando por un viaje a Paipa, Boyacá, porque es un evento de economía campesina que va a instalar el presidente Virgilio Barco. Yo ya zanjé esa discusión, no va a ir ninguno de ellos 2, va a ir usted. Me fui a cubrir ese congreso de economía campesina a Paipa, Boyacá, pero le tengo esa admiración especial porque creo que me marcó las primeras pautas, ¿cierto? Yo diría que tengo como 3 grandes referentes en la radio que considero mis maestros. El primero, Edgar Artunduaga. El segundo, Yamid Amad. Yamid Amad me enseñó muchísimo. Yamid Amad es de temperamento fuerte y creo que me enseñó como un papá, ¿cierto? Había que hacer las cosas bien hechas y ya, no hay tiempo que perder. Aprendí mucho de él, creo, a preguntar, a escuchar, a reaccionar entonces inmediatamente frente a un hecho de última hora, con toda la solvencia, con toda la seguridad, con toda la propiedad. Y recuerdo también con mucho cariño a otro maestro que he tenido en mi vida, que es Jairo Pulgarín. Con Jairo Pulgarín creo que somos muy amigos, compartimos en Todelar, compartimos en Radio Santa Fe, y me considero muy de la escuela de él, ¿cierto? Por mi forma de hablar, de encarar, la forma como hago yo en la radio tiene mucho que ver, hay que reconocerlo, con las pautas que me marcó Jairo Pulgarín. Por otro lado, la segunda forma de entender el concepto de capital es por medio del capital político, aquellas ideologías y creencias que una persona tiene y que en la vida profesional de un periodista guían esa forma laboral, ya sea escogiendo un medio que sea afín a sus creencias o empapar sus artículos, programas y demás de esa manera de pensar y ver el mundo. Frente a eso, Juan Carlos siempre se sintió de izquierda. Sin embargo, la vida y su trabajo le han hecho replantearse en lo que cree como periodista y como persona. Yo me consideré, y lo fui durante muchos años, creo que un hombre de izquierdas, porque me ponía siempre en la otra orilla y me pongo en la otra orilla de los funcionarios públicos, de los políticos en general. Pero con los años me he ido moderando, me considero un hombre que está más en el centro.
Y yo creo que independientemente de la ideología, el periodista tiene que ser equilibrado, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente. No me importa si estoy entrevistando a alguien con quien tengo afinidad política, pero cuando soy periodista, mi rol, mi tarea es diferente y eso no lo puedo perder de vista nunca. Pero sí reconozco durante muchos años de izquierdas y creo que cuando uno asume una actitud crítica, analítica frente a los acontecimientos, de pronto mucha gente al aire dice, no, pero este es de izquierda. No, yo hoy en día no me considero así, me considero de centro, considero que tengo un compromiso fundamental con la ética, con la responsabilidad social, con cumplirle a la sociedad desde mi papel como periodista. Por ejemplo, yo siempre escucho los programas. Emitimos el programa ahorita Mundo Rural y yo lo escucho completo de nuevo. Y siempre lo he hecho. Y ahí digo, esto no debí decirlo, cometí esta imprecisión. ¿Y qué hago? Voy corrigiendo, voy ajustando. He aprendido mucho de los alumnos y alumnas. El capital educativo hace referencia a los estudios que respaldan un quehacer, una actividad o una profesión. Muy de la mano está el capital cultural, que son los conocimientos que adquiere, los espacios que una persona busca para enriquecerse intelectualmente. Frente a eso, Juan Carlos se caracteriza por lo siguiente. Tengo las dos vertientes, soy periodista, o sea, primero me formé como periodista, en Impau terminé en el año 1985, después me profesionalicé, después de como 12 años de ejercicio profesional me profesionalicé en los Libertadores y de ahí en adelante no he parado de estudiar porque también pues amo la docencia, estoy en las dos cosas. Bueno, ya desde que me vinculo yo con la academia entiendo que si bien ya tenía mucha experiencia en los medios, que no era suficiente y que yo tenía que seguir estudiando, ya me había hecho profesional, como te comenté ahora, en los Libertadores, entonces se abre una primera posibilidad para hacer una especialización en Uniminuto en diseño de ambientes de aprendizaje. Hago esa especialización, que empiezo a estudiar, como te comentaba, en Uniminuto. Después, acá en la Universidad Sergio Arboleda, como catedrático, me dan la oportunidad de hacer otra especialización en investigación y docencia universitaria. Cuando termino esa especialización, se abre la maestría en investigación y en investigación y docencia universitaria también. Me dicen que si quiero seguir el segundo ciclo, lo sigo, termino la maestría y cuando termino esa maestría, me contratan de planta de tiempo completo acá en la universidad. Y después de eso sigo estudiando en esto, uno no puede dejar de estudiar. Hago un doctorado que acabo de terminar, me gradué en diciembre, un doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y estoy pensando a ver qué más estudio, porque hay que seguirse actualizando y preparándose. Como habíamos nombrado anteriormente, el capital cultural se relaciona directamente con el capital educativo. Son los conocimientos, los espacios que una persona busca para enriquecerse intelectualmente, ya sean autores, cantantes, intelectuales, entre otros, que ayudan a construir y formar la personalidad del periodista. En este caso, Juan Carlos nombra a unos periodistas y a unos autores que han influido en muy buena manera en su vida laboral. Sí, claro. Periodistas, sin duda alguna, Tomás Eloy Martínez, periodista argentino, falleció hace unos 5 años. El mismo Gabriel García Márquez, en su faceta de periodista, ha sido un referente muy importante para mí. Kapuczynski, también. Un colombiano que me ha marcado muchísimo y que yo cito mucho en mis clases y que lo leo y lo releo. Y si ustedes leen un texto mío, ahí sale mucho de lo de él, Javier Darío Restrepo, maestro de la ética en Colombia. Él escribió entre otros un libro que se llama El zumbido y el moscardón y lo que nos dice básicamente es que uno no puede ser periodista sin ejercer la ética. Yo estoy convencido de eso. Entonces en mis clases de lo primero que hablo es de ética y ahí está la influencia grandísima de Javier Darío Restrepo. Me han influenciado muchos otros autores, por ejemplo en el tema político, Chantal Mouffe con su teoría de la democracia radical. También en el tema político porque quiero serlo por lo menos y aprendo todos los días a ser analista político y económico. No creo que se pueda hacer un buen análisis económico si no se estudia mucho la política. Entonces también tengo influencia de otra perspectiva analítica que se llama humanismo cívico. Acá en Colombia uno de los referentes más importantes es la doctora Liliana Beatriz Irizar,
que actualmente es la directora general de investigación de la Universidad Sergio Arboleda. Ellos, y en el tema ya puramente periodístico, creo que, bueno, ya mencioné a Tomás Eloy Martínez, pero toda la corriente del periodismo literario para mí es importantísimo. Norman Sims, Tracy Kidder, Tom Wolfe, el maestro colombiano Alberto Salcedo Ramos, Martín Caparrós, Leila Guerriero, entre tantos otros, pero que me acuerde y que sean muy, muy importantes para mí. Por último, queda el capital económico, que alude a la capacidad adquisitiva que permite hacer otras cosas, es decir, los trabajos paralelos o las cosas necesarias que permiten a un periodista económicamente sostenerse. Para Juan Carlos, esos trabajos paralelos ha sido la docencia. Durante los últimos 13 años se ha caracterizado y ha desarrollado su capacidad como docente. Ha trabajado en la Universidad Uniminuto, en La Sabana y actualmente en la Sergio Arboleda, donde desarrolla un programa radial conjunto a sus estudiantes y otros profesores llamado Mundo Rural. Yo estaba trabajando en Todelar no como director, sino como coequipero en el panel de la mañana, y un colega me llamó y me dijo: Juan Carlos, es que estoy trabajando en Uniminuto, estoy dictando en las cátedras de reportaje y de noticia, y me pidieron que recomendara a alguien, y tú me dijiste en alguna oportunidad que querías ser docente, entonces quieres ir mañana a una entrevista con la decana, y así fue. Pero ahí ya era otra cosa, ya llevaba 12 años de ejercicio profesional, me fue muy bien en la entrevista, y esa entrevista se hizo como en noviembre de 1995 y empecé a trabajar como docente en febrero de 1996. Y allá en Uniminuto empiezo un recorrido a alternar mi tarea de docente con la de periodista de medios en Semana Económica, en Radio Santa Fe, en Todelar, en diferentes etapas. Estuve trabajando 13 años. Cuando a mí me nombran ya director de noticias de Todelar, yo renuncio a Uniminuto, porque dije, este es un reto ya muy grande. Hablé con la decana y le dije, no puedo, voy a ir a armar mi proyecto en Todelar, y cuando ya esté consolidado volvemos a hablar. Me voy para Todelar, y como al año y medio me llama un nuevo decano, Antonio Roveda, que estuvo en la Javier. Cuando estaba en la Universidad de La Sabana, hay una crisis, salimos 12 profesores. Yo ya llevaba 4 años, como te comentaba, en la Universidad de La Sabana, pero yo ejercía como periodista en Todelar, pero posteriormente viene la crisis en Todelar, también salgo de Todelar, y ahí es cuando coincide con el llamado que me hace Antonio Roveda. Vuelvo a trabajar a Uniminuto como catedrático, sufro una transición profesional grande, porque estamos hablando de la época en que nacen los canales privados de televisión en Colombia. Al contrario de lo que nosotros esperábamos los periodistas, viene una crisis profunda, bajan los sueldos dramáticamente. Nosotros dijimos, no, con los canales llega más empleo, esto se va a poner buenísimo. No, empiezan a eliminar puestos de trabajo. Yo por eso salgo de Todelar. En Todelar fusionaron el cargo de director nacional de programación con el de director nacional de noticias. Yo era director nacional de noticias y salgo. Entonces en Uniminuto empiezo a vivir también una etapa de crisis económica muy profunda, porque yo era catedrático. Empiezo a buscar cátedra en otras universidades, trato de volver a los medios, pero la crisis no lo permite. Y estando en esas, como había trabajado en la Universidad de La Sabana, me llama un día Jaime Tobón, con quien había trabajado en la Universidad de La Sabana. Lo acababan de nombrar vicedecano de la Sergio, y él me dice, Juan Carlos, y estábamos en septiembre, a ver si la memoria no me traiciona, septiembre del año 2003. Me dice, Juan Carlos, imagínense, ya estamos en la recta final del semestre y yo no puedo seguir con la cátedra. Estaba comenzando septiembre, ya viene septiembre, octubre, y ya estamos en parcial de finales y esto se acaba. Y el único que me puede reemplazar acá sin que haya traumatismos eres tú, porque nosotros habíamos trabajado allá y dictábamos clases juntos en La Sabana. La decana me preguntó que a quién recomendaba, y te recomiendo, porque como los dos dictamos clases en La Sabana, íbamos a los mismos grupos y todo. Tú conoces mi estilo y tú sabes cómo hago yo una cátedra, y yo sé cómo tú la dictas. Así llegué yo a esta universidad en el año 2003, o sea, estamos hablando de hace ya casi 17 años, exactamente.
Otro tema central para comprender cómo suceden las prácticas periodísticas es analizar el proceso de la construcción de noticias. Hacer una noticia es un proceso minucioso, planificado y en que intervienen muchos factores como el gatekeeping, que es el momento de la producción noticiosa en que se define lo que es o no es noticia, y por lo tanto lo que se publica o no se publica. Según Juan Carlos, es necesario repensar, por fuera de las definiciones tradicionales, lo que es una noticia. Es preguntarnos qué necesita nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque creo que estamos en mora de cambiar el modelo tradicional de la noticia. La noticia, según los medios tradicionales, consiste en aquello que su nombre lo dice, si tiene que ser novedoso, pero los medios creen que lo novedoso, hablo de los medios tradicionales, es aquello que nos cuentan las autoridades, que nos cuenta el gobierno, que nos cuenta el poder central. Se olvidan que lo novedoso también descansa en lo que hace la gente, en lo que dice, en lo que le preocupa a la gente, en lo que plantea la gente de carne y hueso. Estoy hablando del ciudadano, llámese indígena, campesino, afrodescendiente. El medio de comunicación en que trabaja Juan Carlos piensa el rating más allá de lo comercial y por eso le apuntan a cumplir una tarea social. Ligado a esto, pone en duda la obligatoriedad de que una noticia deba ser interesante para muchas personas, lo cual supone un reto. Noticia es aquello que tiene universalidad, que tiene trascendencia, sí, que tiene novedad, que le interesa a muchas personas, pero también puede ser que le interese a pocas personas y sin embargo pueda trascender. Tolstoy decía, pinta bien tu aldea y serás universal. Creo que ese es el reto de nosotros los comunicadores y los periodistas, darle un enfoque tan interesante al hecho que estamos relatando que trascienda. Apunta además que el periodismo debería incluir miradas poco comunes. Para mí nunca estará bien hecho un programa de radio si no consulta muchas voces y voces de personas que normalmente son anónimas, ¿cierto? Trabajamos con campesinas, con campesinos, con afrodescendientes, con integrantes de comunidades indígenas, con amas de casa, que tienen mucho que decirle a este país. Un tercer referente teórico que nos permite entender el ejercicio periodístico es el de la teoría de la élite, que propone la existencia de grupos económicos y políticos poderosos de base social angosta y excluyente que manejan los medios de comunicación según sus intereses privados. Recordemos que el poder es estructurado, concentrado y operado por minorías, en este caso las élites de cada país, que logran perpetuarse en el poder debido a algunos obstáculos institucionalizados, como la educación y la economía, que le prohíben o impiden a las mayorías hacer parte de estos grupos. Es por eso que la historia de cada sociedad se ha caracterizado por la presencia de familias muy poderosas que se pasan el poder de un miembro a otro. Según Juan Carlos, estas son algunas de ellas. Sí, nosotros tenemos ahí varios apellidos que han manejado este país durante muchos años, apellidos de familias. Ahí están los Santos, están los López, están los Pastrana, están los Lleras, y están los Char en la costa caribe colombiana. Ahí ya como que uno empieza a patinar porque al fin y al cabo son pocos. Ellos han hecho alianzas con otras élites, por ejemplo hay unas élites regionales también relativamente fuertes en Colombia y que han ayudado a apuntalar ese poder. Pero bueno, ahí hablamos de un poder básicamente político y tenemos que mencionar también el económico. Están los grandes grupos, que también son poquitos en Colombia, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, el Sindicato Antioqueño, los Santo Domingo, y volvemos a los López, que además de ser una casta política, también es una casta económica. Faltan pero muy poquitos, ¿no? Pero yo mencionaría esos. Por otro lado, estas élites políticas podrían estar caracterizadas por su relación con los clanes políticos, que según León Valencia en su nuevo libro Los clanes políticos que manejan Colombia, los define como grupos de poder regionales con nexos familiares y afinidades políticas, económicas y sociales. La relación entre élites nacionales y clanes regionales se define por la necesidad de las élites de hacerse elegir en los puestos de representación nacional y los clanes requieren de las élites para la apropiación de recursos a nivel nacional.
pues de esa manera alimentan su aparato político y aseguran un caudal de votos que, elección tras elección, es decisiva en la competencia política. Lo anterior lleva a que los mismos clanes y familias se perpetúen en el poder, amasando capitales políticos y enormes fortunas. A través de la historia del país y sobre todo durante el Frente Nacional, se crearon unas élites o clanes políticos que hasta el momento se han caracterizado por pasarse el poder de unos a otros. Sobre esto, Juan Carlos considera que las élites pueden ser entendidas de la siguiente manera. Estamos hablando de grupos privilegiados, muchos de ellos, la gran mayoría, excluyentes. Han cooptado en buena medida el Estado colombiano, lo han capturado y se lo rotan entre esas élites. Son las que toman grandes decisiones por el resto del país y ahí es donde creo que se le hace un daño bien grande a Colombia. Un fundamento esencial de estas élites políticas es el clientelismo que utilizan como medio para cumplir con ciertos fines, y que según Juan Carlos ha sido una forma de dejar de un lado a unas supuestas minorías, pero que en el análisis estas son las verdaderas mayorías que las élites obstaculizan para su buen funcionamiento. Adicionalmente, a través de la búsqueda de las élites por perpetuarse en el poder, la democracia se ve afectada cuando los gobernantes utilizan los favores como medio para llegar a sus fines. Yo creo que hay una manipulación muy grande electoral en Colombia, cuya raíz está en buena medida en la financiación de las campañas políticas. Las campañas políticas son financiadas por grupos económicos. Eso dio pie a lo que Carlos Lleras Restrepo denominó hace muchos años el clientelismo, que se puede traducir en el pago de favores. Si un presidente, como lo sabemos todos, yo no estoy revelando nada aquí extraordinario, llega al poder con el patrocinio, con el apoyo económico de esas élites económicas que hemos mencionado, pues ya sabemos para quién va a gobernar. Por lo tanto, toma medidas que puedan beneficiar a los otros grupos económicos, a las clases medias, a las clases bajas, pero son medidas marginales, no medidas de fondo para superar los problemas estructurales que tiene Colombia. Quisimos conocer cuál es el impacto de estas élites en los medios de comunicación según Juan Carlos, cómo hacerle frente a esta situación y qué necesita Colombia para mejorar en el campo periodístico. En la medida en que se concentra el poder económico, se concentra el poder político, los medios de comunicación hacen parte de ese juego. Yo prefiero llamarlos, como lo he mencionado en otra entrevista, medios de información. Y cuando uno va a ver, están directamente conectados. ¿Por qué? Si vamos a ver que la propiedad del periódico El Tiempo, ahí está Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del grupo Aval y de muchísimas otras empresas en Colombia. Si vamos a ver Caracol Televisión, ahí está el grupo Santo Domingo. Si vamos a mirar RCN Radio, RCN Televisión, ahí está el grupo Ardila Luli. Entonces hay un control directo de la información, ni siquiera indirecto. Nosotros teníamos la ilusión de que la prensa se constituyera en el cuarto poder, como se dijo hace muchos años, pero ese cuarto poder desapareció porque fue asumido por las élites políticas y económicas, y eso se ve que se hace de manera hoy en día descarada, como está ocurriendo, por ejemplo, en estos días con el cierre temporal, supuestamente, de la revista Arcadia, el despido de su director, de su editora y de una plantilla de periodistas interesantes que estaban haciendo un periodismo cultural de buen nivel en Colombia, y también con la despedida ya cantada de Daniel Coronel, a quien sacan por la puerta de atrás porque simplemente se atreve a cuestionar, a criticar al poder. Porque yo creo que por encima de todo, el compromiso de nosotros, los periodistas, es, en el contexto colombiano, defender lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución. Uno no puede hacer equilibrismo, uno no puede decir, yo trabajo para este medio, luego no publico informaciones que afecten sus intereses. Eso es problema ya de los accionistas, de los propietarios. ¿Cuál es el problema de uno como periodista? Uno no puede ser tan ingenuo que cuando publique este tipo de informaciones lo echen, pero yo creo que uno debe estar dispuesto a asumir ese sacrificio. Yo me he tenido que ir de muchos medios de información y hoy trabajo, en una universidad, sigo ejerciendo el periodismo de manera independiente, pero no he renunciado a ser periodista a pesar de que no estoy hoy en día en esos grandes medios. Y no lo estoy precisamente porque tengo este tipo de posturas, porque estoy plenamente convencido de que
vale la pena ser periodista si uno es garante del derecho a informar y a estar informado. Si uno no es garante de eso, entonces uno simplemente no sirve para ser periodista. Eso lo tengo perfectamente claro. Creo que tenemos que ir un poco hacia allá. En Colombia estamos lejos, pero ya hay experiencias como la de Noticias 1. Noticias 1, ustedes saben que fue censurado, simplemente lo iban a sacar y en efecto le liquidaron el contrato del Canal 1 y gracias a la reacción de los televidentes se hizo una campaña de recaudo de dinero y hoy en día se sostiene más por pagos que hacen sus televidentes que por la pauta publicitaria. Ese es el futuro de los medios si realmente quieren conseguir independencia. Actualmente, la Internet y otras herramientas han permitido que los medios tradicionales se reinventen y traspasen los límites de lo análogo. La radio, la prensa y otros medios de comunicación se han venido pasando a lo digital a través de herramientas como el podcast y las páginas web. En síntesis, podríamos decir que esas transformaciones responden a las dinámicas de los nuevos medios, que a diferencia de los análogos se diferencian por su virtualidad, inmediatez, hibridación multimedia, interactividad, posibilidad de autocomunicación de masas, velocidad en la ejecución de tareas y especialización en el proceso de comunicación. Según Juan Carlos, los nuevos medios podrían definirse de la siguiente manera. Bueno, cuando yo hablo de nuevos medios me refiero a radios ciudadanas, televisiones comunitarias, a periódicos que trabajan con una lógica diferente a la que tienen los medios comerciales, porque estoy convencido, como te lo comenté en otra conversación, que todos los medios, el periodismo en general debe cumplir una función pública. Si no cumplen una función pública realmente no le sirven a la sociedad. Pero creo que los nuevos medios están de alguna u otra manera apostándole a algo que no se tiene en cuenta o que se tiene en cuenta muy poco en esos medios comerciales, como es la construcción de lo público. La construcción de lo público tiene que ver con la defensa del interés general, tiene que ver con la construcción de una verdadera comunicación donde entonces no haya un emisor y un receptor al otro lado, sino que se integren, que participen, que interactúen permanentemente y que en medio de ese proceso haya una preocupación de fondo muy grande que es por construir una mejor sociedad, como por ejemplo Radio Semillas, que es una emisora que estaba ubicada en Tibasosa, Boyacá, que hace algo así como 2 años el Ministerio de TICS decidió archivarla por no cumplir con un tema de derechos de autor, pero es un ejemplo maravilloso sobre cómo se pueden hacer nuevos medios. Está la emisora La Cometa en San Gil, departamento de Santander. Está toda la red de emisoras articuladas en Resander, en el departamento de Santander. Está lo que hace algunos años se llamaba el Sistema de Comunicación para la Paz, que hoy en día sigue funcionando como Corporación CIPAS y articula a la mayoría de emisoras comunitarias de Colombia, y hacen un informativo nacional que se llama Compás, y uno ve que manejan otras agendas, otras perspectivas y otra visión de país. Para mí esos son los nuevos medios. Estamos hablando en general de personas de carne y hueso que tradicionalmente en Colombia desde los centros de poder han sido o ignoradas o acalladas sus voces o despreciadas. Estamos hablando de poblaciones campesinas, de poblaciones afrodescendientes, de indígenas. Han demostrado que son muy importantes. Ahora, por ejemplo, la posibilidad que se abre, que se ha abierto con el podcast, para que más voces se escuchen. Hace unos 15 días, salió una investigación en la que se confirma que a raíz de la pandemia la gente está consumiendo más que nunca medios digitales. Y uno de los grandes beneficiados es el formato del podcast. Ahí tenemos otra oportunidad. El posicionamiento de contenidos en las redes sociales y los blogs que han abierto directamente o la web que han abierto organizaciones no gubernamentales que se interesan realmente por la construcción de lo público. Es decir, plataformas tenemos, hay que fortalecerlas, hay que mejorar, hay que dar más visibilidad,
pero yo estoy plenamente convencido, y no es solo un sentir, sino son investigaciones que ha hecho, por ejemplo, la Corporación CIPAS, para demostrar que en la radio comunitaria, en Colombia le llega por lo menos en este momento, con cifras, con investigaciones concretas, a 13 millones de personas en el país. Y eso no es un público pequeño, porque normalmente tendemos a ver la radio comunitaria, la radio ciudadana, como una radio marginal, como una radio pequeñita que escuchan muy pocos colombianos, y ahí estamos completamente equivocados. Y finalmente, algo que todos los periodistas deben tener en cuenta es la ética periodística, que antes que un tema secundario es esencial y lo debemos tener presente para cumplir nuestra tarea informativa. Yo creo que hacer periodismo universitario hoy es apostarle a garantizar el cumplimiento de la función pública de la radio. Y eso pasa, entre otras cosas, por privilegiar el interés común, por darle mucha fuerza a las voces que normalmente no se escuchan en los medios tradicionales, y por tratar también unos temas que van de la mano de una agenda informativa diferente, mucho más conectada con lo que necesita, con lo que quiere la gente. Por eso consideramos que el telón de fondo de la radio universitaria es el fortalecimiento de las ciudadanías en un país como Colombia que ha padecido durante tantos años de una violencia simbólica, de violencia física, que impide muchas veces que se expresen otras voces. Fue un placer, oyentes, acompañarnos con este interesante acercamiento a la vida profesional de Juan Carlos Pérez en este campo tan interesante como es el periodismo, en especial porque entendimos su complejidad y su importancia de todos estos temas a la hora de desarrollarse como un buen periodista aquí en Colombia. Esperamos que nos acompañen en una siguiente edición y disfruten en sus casas. Recuerden, no salgan de ellas.